Bien, hemos venido tocando. Sí. Correcto. Hemos venido de alguna forma y le damos gracias al Señor de habernos empujado un poco a tomar notas del calendario, del santuario, de todas estas intrincados mandamientos que talmente parece que no existen ni se ven en Yeshua. Y menos que se vean en una Kehilat en el libro de Revelación, cuando todo lo que habla es de este mismo tema, del santuario, de las festividades, del horario, del calendario, todas estas cosas. Pero ahora llegamos a una parte donde tiene que ver con el calendario igual. Es la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, como según comúnmente se lee en el hebreo y se lee en español también. Bien, yo les repito la historia para ordenar esta secuencia de festividades. En Yeshua aquí se ven. Por eso que cuando uno ve el sermón de la montaña, uno no sabe en qué día. Cuando Yeshua empieza a explicar el amor o los pobres en espíritu, la persona no tiene una idea básicamente de que en qué momento fue esto, en qué calendario, en qué festividad el Señor empezó a hablar en Mateo capítulo 5, ¿no? Es el 5. Y ahí la persona se queda como, entonces él creo que en el texto 15, él dice con estas palabras: yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, o la Torá o los profetas, no he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir, porque si el que infringiere uno de estos pequeños mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Él se refería prácticamente a la Torá de Moshe para explicar los 10 preceptos. Y ese sermón de la montaña, como comúnmente en la propaganda lo exhiben, no es más que era la fiesta de la semana. Es increíble que uno ahora de pronto vea esto. Dice, ¿cómo la fiesta de la semana? Porque toda la festividad y todo lo que Moshe habló y los profetas hablaban de él. Ahora que no hay un orden personificado de incluir el santuario con estas festividades y el calendario, es cierto que prácticamente no se ve en los 4 Megilot que está allí el orden de los eventos como Yeshua, desde que nació o desde que comenzó a profetizar como Navi Gadol del Señor o como un gran levita del Señor, no se ve estas secuencias, no se las ve. Pero hay algo muy interesante que se puede ver bastante claro, y es la parte cuando es levantado de entre los muertos. Tiene una cita y cita a sus discípulos y a los demás 500 que dice Rabbi Shaul, que todos fueran a una santa convocación en el monte de los Olivares allí. Y ahí usted se ve como en el 25 del mes segundo, él asciende. Pero él tiene una palabra que nos deja claro de que tiene que haber algún cauce o alguna huella que antes de morir, él anunció todas las festividades en su tiempo señalado. Esto, claro, no lo pueden advertir las personas que no se dedican a esto, ¿tú ves? Pero sí, cuando se escudriña, usted va a ver un orden perfecto de cómo empezó. Por ejemplo, aquí en el Lucas, vamos a ver en Lucas, en Lucas él advierte algo acá que las personas cuando lo leen en una versión revisada, les es difícil catalogar qué festividad era esta. ¿En qué momento del calendario se dio esta solemnidad? Aquí en el capítulo 6 de Lucas, voy a buscar en el hebreo y voy a buscar en la versión más antigua de Casiodoro, de Reina y Cipriano, de este texto en particular que ha sido
ha habido polémica con este texto. Por lo menos yo lo vi aquí en Cuba y otros extranjeros que traían esta parte de este texto, que hay tremenda polémica, porque en la versión revisada dice una cosa, en el texto antiguo de Casiodoro y Cipriano dice otra cosa, y que en el hebreo complete todas las cosas, para que ustedes vean que tiene que haber un orden donde Yeshua explique la idea correcta de un orden de las festividades con el santuario, o el terrenal o el celestial, y que Yeshua, cuando el Señor lo llama a sentarse a la diestra como levita y no como judío, que fue lo que hablamos la vez pasada. Ahora, cuando venga a recobrar y a darle la sentencia que sentenció en su vida terrenal, entonces viene como león de la tribu de Judá para extirpar, destruir tanto al dragón, a la bestia, tanto como al falso profeta. Bien, aquí en Lucas capítulo 6, vamos a buscarlo en la versión de Casiodoro, más antigua. Vamos a tomar 3 revisiones de tal manera que podamos ver correctamente en qué momento fue, qué festividad fue, a lo menos este texto. Cuando lleguemos a la conclusión y lo leamos, nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Cómo esto no lo explican? ¿Por qué no hay sermones que se hablen de esto? ¿Por qué no hay una idea de que Yeshua en el capítulo 5 dice que él no vino para abrogar la Torá y los profetas? Que si este texto concuerda, Mateo capítulo 5 con Lucas capítulo 6, que lo vamos a ver en el hebreo, donde está escrito la fiesta de Shavuot, como el Señor la fijó dentro de un pueblo que ignorantemente venía de Egipto y necesitaba instrucción, y el Señor toca la fiesta de Shavuot. Bien, aquí en Lucas capítulo 6, vamos a leerlo en la versión más moderna de Casiodoro, que yo creo que ustedes la tengan ahí. Lucas 6. Debe haber también la Kadosh. Me parece que Natanael tiene una Kadosh por ahí, para que se vea bien completo, a ver cómo la Kadosh traduce el texto este. Y yo voy a empezar por la versión de Casiodoro, la más moderna, de Casiodoro de Reina, revisada creo que en el 63, algo de eso, y tiene cosas que te llevan, pero hay cosas que no te llevan. Dice entonces en Lucas capítulo 6, en la versión que yo tengo, o en la de Casiodoro, que fue revisado de alguna manera. Dice el 6.1. Dice, hay un subtítulo bastante acopiante aquí. Dice, los discípulos recogen espigas en el día de Shabbat. Sí es verdad que era un día de Shabbat, pero ¿cuál Shabbat del año? ¿Del primero, del segundo, del tercero, del 12º mes? Vamos a leer el texto como tal. Dice el 6.1. Aconteció en un día de Shabbat que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de Shabbat? De pronto, el juzgador hebraico, el judaísmo, sus dirigentes, le empiezan a replicar que por qué. Ahora, ¿cuál es el tema este? El problema es que cuando se arrancaban las espigas en el campo, había que aplicarle la hoz. Y cuando se quedaba alguna de ramas que hayan dejado y no la hayan podido cegar, ustedes saben que la historia habla que eso era para los pobres de la ciudad que venían detrás y venían recogiendo lo que no era lícito volver el que
cegó volver atrás para dejar desamparado al pueblo. Es como lo que se dice hoy en día, el rastrojear. El rastrojear, como se le llama aquí. Bien. Que se deja el Que aquí, por ejemplo, para el pobre del pueblo. Sí, aquí, por ejemplo, hay campesinos que aran la tierra, sacan el fruto del boniato, de la yuca, lo que no quieren. Cuando ellos terminan su labor, ellos permiten que el pueblo entre y recojan los rastrojos. Este es algo similar que pasaba, pero que el fariseo o el saduceo o los escribas doctos de la Torah le dicen a él que por qué ellos violan el día de Shabbat. Si el Señor, lo que estaban haciendo los discípulos, eran restregándola, no le estaban aplicando. Y al restregarla, cogerla con las manos y restregarla, y parece que es un alimento bastante nutritivo, una espiga fresca como esta, que fue cuando los hijos de Israel terminaron los 40 años, recogieron las espigas que nacían en el campo. Y la nota tónica es, aconteció en un día de Shabbat, que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándola con las manos. Ahora, pero ¿qué día de Shabbat? ¿De qué Jodesh? ¿Dónde comienza la renovación para que sucediera esto? Yeshua estaba consciente, ¿acaso, de que al llegar una nueva luna, sabía cuál era el día de Shabbat y los discípulos, y él no se los prohibió? ¿No se dan cuenta que te deja el Shabbat como en el aire flotando? Te lo deja como que no está. Y a la hora del enemigo aplicarle a ese Shabbat que aparentemente está en el aire, lo llevan y lo cogen y lo cazan como un cazador a un ave y lo ponen en el sábado. Y lo ponen en el sábado. Es decir que este Shabbat está a riesgo, según la versión que estoy leyendo, de que cualquiera lo ponga en cualquier calendario. Pero ¿qué dice Casiodoro de Reina? La misma versión que yo tengo, pero la más antigua. Oigan lo que dice aquí en la más antigua. Dice acá el capítulo 6, dice la versión más antigua, y aconteció que pasando él por los sembrados, en un Shabbat segundo del primero. Eso no está en la versión que yo estoy leyendo. Esto está en la versión de Casiodoro, pero la más antigua. En un Shabbat segundo del primero. Pero ¿cómo es esto? Entonces Yeshua conocía perfectamente cuándo era el primer Shabbat y cuándo era el segundo Shabbat. Pero ¿de qué jodéis? ¿De qué jodéis? Ahora, vamos a la Torah. Bien, vamos a la Torah. ¿Qué dice la Torah en cuanto al catálogo de que Yeshua dice en Mateo capítulo 5, en plena fiesta de la semana, que él no vino para abrogar la Torah, y la Torah dada en el Sinaí del Sefer Torah y los Lujot o las tablas de piedra eran algo muy sagrado para instrucción del pueblo de Israel? No podemos suponer entonces que el Señor nos deje desnudos, sin cubrirnos, en cuanto a que este Shabbat, ahora leemos el segundo del primero, pero ¿de qué jodéis? ¿De qué festividad? Había una festividad en cuanto a que los discípulos no aplicaban hoz y la arrancaban, que los fariseos y los dirigentes del pueblo juzgaban a Mashiach por violar los días de Shabbat. Bien, si vamos un momentico a la Torah, vamos a ver cuál es este Shabbat que está en el aire, en la primera versión que leí. ¿Cuál es este segundo Shabbat del Harishonah, del primero, o Harishon del primero? ¿Cuál es este Shabbat? Bien, aquí en Vayikra, oigan esto para que ustedes vean. Por eso es que Yeshua tiene que tener un orden que no se ha revisado todavía. En el 23 de Vayikra, el famoso capítulo 23, donde dicen que hay 7 festividades.
Si hay 7 festividades y lo que voy a leer no es una festividad, entonces tienen que haber más de 7 festividades. Porque eso lo está marcando en su vida, en su testimonio terrenal. Bien, dice el capítulo 23. El texto, voy a leer desde el 1. A ver, desde el 1. Habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los Bené Israel y diles, las fiestas solemnes, miren, está hablando de las fiestas solemnes. Y vamos a tocar un punto del Shabbat que estaba en el aire, el Shabbat segundo del primero, pero tiene que ser alguna festividad. No solamente un día de Shabbat que es fiesta, no tiene que hacer alguna festividad. Las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaré como santas convocaciones, serán estas. La propaganda dice, bueno, son 7. No. Le va a faltar unas cuantas. Ahí, cuando usted lee detenidamente, hay 12 festividades, no 7. Son 12 festividades. ¿Por qué razón? Un día vamos a escudriñar esto. Bien, dice que la primera santa convocación o la fiesta dice, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de Shabbat. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de Shabbat es de Hashem en donde quiera que habitáis. Es decir, que 6 días trabajará, pero aquí no habla de la nueva luna, que es una festividad. No te habla de la nueva luna. Entonces, ustedes van a ver que se va multiplicando más de 7. Algunas solemnidades que él no toca porque no hacía falta. Moshe lo escribió de esta manera y en otros lugares se encuentra que la primera santa convocación es la purificación de los sacerdotes en el mes primero, en el día primero del mes, que es nueva luna. Pero el que recoge la propaganda con una afirmación no lo va a hacer cuando uno lo lea detenidamente. Bien. El texto 3, 6 días se trabajará, mas el 7º día será Shabbat, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de Shabbat es donde quiera que habitéis. Vamos a contar, aquí nos falta una festividad que es la nueva luna, el Rosh Hodesh. Pero bueno, vamos a contar esa como la primera. Ya hay una primera antes de la segunda, pero bueno, vamos a contar. Dice el texto 4, estas son las fiestas solemnes al Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el hebreo, en el Moed, dentro de un calendario donde la festividad tiene que coincidir con día, hora, mes y año. En sus tiempos. Sigue diciendo acá. Dice el 5, en el mes primero, a los 14 días del mes entre las 2 tardes, Pascua es de Hashem. Vamos a tenerla como la segunda festividad. Vamos a ver. Vamos a la tercera. Y a los 15 días de este Jodesh es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y a Hashem 7 días comeréis panes sin levadura. Vamos a tomarlas como la tercera, pero acuérdense que la nueva luna está en el aire. La propaganda no exige leer sino Levítico 23 y casarte cuando la Torah hay que escudriñarla. No es leerla, es escudriñarla con una lectura de orden. Por eso que no se encuentra en Yeshua. Como Yeshua guardó las festividades. Y te habla, como estamos hablando, de un Shabbat en una versión en el aire. En la versión más antigua, el segundo Shabbat del primero. Pero entonces, ¿qué quiere decir Yeshua aquí? ¿Que es una solemnidad o una festividad? Vamos a ver. Dice el texto 7, el primer día tendréis santa convocación, hablando de los 15 días del texto 6. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Hashem 7 días ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Dice el texto 9, y cuidado con esto,
porque es el tema por el cual se le juzga a Yeshua, de que está violando el día de Shabbat, pero no le preguntan los que reconvinieron a Yeshua de qué clase de festividad es esta. Fueron al día de Shabbat, pero ¿por qué obviaron? ¿Por qué obviaron qué festividad se estaba celebrando? Que ellos deberían estar en el templo y están detrás de Yeshua chismoseando y tratando de pesquisar el error. Pero ¿qué festividad era? Ustedes nunca lo habían leído así, pero lo vamos a leer tal como está allí. Es decir, no le preguntaron, la fiesta que tú estás guardando no coincide con la que estamos celebrando en el templo porque estoy detrás de ti en el campo. No, ellos fueron directos a un acicate mal provisto para acusar de violador para que el pueblo apedreara a Yeshua por violar lo que él dijo en el capítulo 5. Yo no he venido a abrogar la Torá. Es decir, que no me pueden tirar ninguna piedra. Porque precisamente, si usted me está acusando de que yo estoy guardando un Shabbat, ¿por qué no me determina en qué festividad es que lo estoy guardando? Amén. Para entonces decirte, bueno, fíjate que Yeshua fue claro. Y eso fue claro. ¿Y qué festividad se estaba guardando en el templo? Que no la estaban guardando, que Yeshua con los discípulos la estaban guardando. Afuera. Ahí se desprende fácilmente que hay dos calendarios, dos formas Amén. de ver, tomando a Moisés como un instrumento para acusar y Yeshua como un instrumento para hacer e instruir a un pueblo. Shalom, shalom. Shalom. Baruch Hashem. Bien. Sigo leyendo y cuidado con el texto 9, vuelvo a repetir porque el texto 9 es lo que estaba sucediendo en el momento en que acusan en el capítulo 6 a Yeshua de violador del Shabbat. Bien, dice el texto 9, Shalom, shalom. Y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, bueno, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, ¿qué pasó cuando entraron en la tierra? ¿Qué sucedió? En el libro de Yahshua, para que él retome la historia de este suceso en Yahshua, en el Sefer de Yahshua, para que entiendan a qué festividad se refiere. Va un momentico para juzgar la parte esta. Dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Bueno, cuando ellos entraron en la tierra que él les dio, efectivamente había una festividad o el Señor está retomando un fundamento por el cual Levítico 23 no lo puede desviar para ninguna otra historia. Bien, vamos a ver un momentico, vamos a comparar a Levíticos con el Sefer Yahshua. Y vamos a ver qué festividad. Vamos a ver. Aquí está, después de Jadebarim viene Yahshua. ¿Y qué sucedió? Porque esto hay que sacarlo tal como está escrito en el orden para que la persona no se confunda que el Shabbat en alguna revisión está en el Eide, en el otro dice que es el segundo Shabbat del primero y que los fariseos no le hablan de qué festividad. Atacan al Shabbat porque si ellos hablan de la festividad, Yeshua podía preguntar entonces por qué me hacen la pregunta si ustedes tienen que guardar esta fiesta en el templo y no se estaba celebrando. Yeshua estaba esperando que ellos cayeran en su propia trampa. Se ha vuelto su convite en trampa y red de tropezadero. Bien, dice el libro de Yahshua en el capítulo 5, el texto 9, para juzgar y ver la luz que debe haber. En el 23, el texto 9 y 10. Dice Yahshua, capítulo 5. Y Yod-Had Vahid dijo a Yahshua, hoy he quitado de vosotros
el oprobio de Egipto. ¿Será que Yeshua le quiso decir que le va a quitar el oprobio de los que le acusaban en aquel momento? Hermano, esta es la conexión perfecta para entender este texto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde. Es decir, que la Pascua vimos en Levítico 23 que debe ser la segunda fiesta, que es el día 14, y la tercera el día 15. ¿Está bien? Dice, celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Dice el 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Entonces, en el capítulo 23, si al otro día, que debe ser el 15, y dice aquí en el 23, el texto 9 y 10, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los Bene Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, ¿qué mies segaron? Las espigas. Aquí lo dice en Yahshua, al otro día de la Pascua, el texto 11 del capítulo 5 del Sefer Yahshua, al otro día de la Pascua. ¿Cuál es el otro día? El 15. Comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y aquí lo dice aquí en el 10. Hablo a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem para que seáis aceptos en el día siguiente del día de Shabbat. En el día siguiente, en el día de Shabbat, la mecerá. Aquí hay una combinación tremenda que dicen que es el 16. Pero si uno lee el texto, hay una coma que te está diciendo que la otra frase es una continuidad de ese día segundo, porque no puede decir Yahshua que el segundo día después del 14 sea el 16 para empezar a comer espigas nuevas tostadas. No puede ser el 16, tiene que ser al otro día de la Pascua. ¿Cuál es el otro día? Entonces, ¿cómo es que ahora, cuando se lee el capítulo 23, dice así, el texto 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos? Ya, punto y coma. Ahora, la frase siguiente no la pueden mezclar porque hay un punto y una coma. Y según la gramática de Casiodoro de Reina y Cipriano, él está diciendo de que la frase que viene siguientemente no la puedes ubicar en el día aceptado que está la presente, porque el Señor no se aparece nada más que en Nueva Luna y en Shabbat. Cuando Él se aparecía en el templo, él 6 días trabajará, más se abrirá el día de la Nueva Luna y en el Shabbat. Entonces, esta frase la han tomado los que hacen la propaganda y dice así, y el sacerdote mecerá la gavilla. Voy a leer como lo leen ellos. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem para que seáis aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Chico, te está diciendo que el sacerdote trae una gavilla, no la puede mecer porque tiene que mecerla delante del sacerdote. Y el texto dice, y el día siguiente, el día de Shabbat, la mecerá. Bueno, ¿de qué Shabbat? ¿De qué Shabbat? Del 15. Entonces te ponen el 16. No, pero dice que dejó de cesar el maná cesó en Yahshua. El 14. El 15 por la Por tarde. eso fue el Correcto. 14, el sexto día. Y en el otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los Exacto. panes sin levadura y nuevas espigas Espigas. tostadas. Entonces, ¿cómo van ahora la propaganda?
a ponerme de que el día siguiente cuando se mece, que es el 16, porque es la resurrección de Yeshua. Esta historia se enseñó porque yo no tenía ese conocimiento hace mucho tiempo. Pero cuando empecé a revisar, las personas se casaron con el 16 y todas las bodas son el 16, en un día en que el Señor no se aparece. Porque tiene que aparecerse en una luna y en Shabbat. Bien. Entonces, dice el texto 12. Y en el día que ofreciste, no está meciendo la gavilla. Y en el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerás un cordero de un año sin defecto en holocausto continuo. En el día en que mece la gavilla o la presenta delante del Señor. El texto te contradice y te dice que no puedes interpretar sin violar una coma y una tilde de la Torah, que fue lo que dijo Yeshua. Ni una coma ni una tilde será pasada por alto. El que enseñe estos mandamientos muy pequeños será llamado muy, muy pequeño. Pero el que lo enseñe grande, es decir, si te ubicas completamente en la historicidad y no tomar un texto sin su contexto, entonces vuestro testimonio es un pretexto. Entonces, ¿cómo los fariseos jugaron a Yeshua? ¿En el día 16 o en el Shabbat? Entonces, el texto está mal aplicado cuando se lee. Bien, dice el 12, y en el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerás un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Hashem en olor gratísimo. Y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. No puedes comer el 16, ni puedes comer hasta cuando llegue el Shabbat, es cuando tú puedes comer. Dice, entonces, esta parte de ofrecer la gavilla mecida, según la propaganda, debe ser la 4ª festividad. Pero fíjate, ya hay una 4ª ya. Imagínate si la leemos toda. Vamos a salir por el techo porque no hay 7, hay 12 solemnidades. En 3 eventos de peregrinación. No son 7 festividades. Sí, porque es como si se contradijera, porque allá en Shemot te dice 3 veces se presentará todo varón, ¿no es verdad? Te dice en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de la semana y en la fiesta de Sukkot. Y entonces aquí ya tú ves más presentaciones. Exactamente. Entonces, ¿a cuál y en qué momento a Yeshua se le juzga de violar el día de Shabbat y no se le juzga por el día 16? Porque ellos sabían bien que él estaba recogiendo, o los discípulos, espigas nuevas tostadas, restregándolas con la mano y no aplicarle hoz. Si hay que aplicarle hoz, tiene que ser el 16 porque es el primer día de la semana, 6 días trabajará. Porque ellos lo que labraban en la tierra cuando llegaran a la tierra. Entonces, Yeshua lo que está tratando de hacer ver a aquel tiempo y a todos los tiempos la propaganda de una mala interpretación. Que lo más probable es que la persona sin tener experiencia lo saquen y lo lleven a cualquier lugar. Bien, entonces, ¿se mecía la gavilla o se presentaba primero? Se presentaba y se mecía, pero no es que se mecía ni se presentaba para que seáis aceptos. Claro, si usted es acepto después de presentar la gavilla y mecer la gavilla, ¿qué festividad viene? La de los panes sin levadura. El Señor lo que quería era aceptarlo en la solemnidad, que también es una fiesta, según dicen, en lo primer día de panes sin levadura, para contar 7 días. No fue lo que pasó en el maná, en el capítulo 16 de Shemot. La palabra no se puede contradecir. Los contradictorios somos nosotros que le aplicamos una matemática o una explicación
tan fenomenal y cósmica que ni él mismo se lo cree. Ninguna persona que lea seriamente las Escrituras y vea esto, hermano, no se lo puede creer. Una persona sincera, de corazón puro, no se puede creer que está leyendo algo por el hecho de que hay una comunidad mundial grandísima que lo diga. No. Aquí el Señor ha dicho, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No te está diciendo que va a buscar una comunidad, una, ¿cómo le llaman eso? Cuando es una iglesia que es grandísima, ¿no? Una mega iglesia. Una mega iglesia. Él no viene a buscar un pueblo que guardó sus mandamientos. Amén. En el tiempo en que el calendario, el santuario, los muebles y la persona de Yeshua lo cumplan definitivamente. Si no hubiésemos escudriñado de esta manera, hermano, el texto, no podríamos jugar a Lucas capítulo 6, donde en la primera versión que yo le leí, el Shabbat está en el aire. En la versión más antigua, el Shabbat dice el segundo del primero. Entonces, esas espigas, ¿qué festividad se estaba celebrando? ¿Qué festividad se estaba celebrando? No. Si lo acusan por el día del Shabbat y te dice la Torah que es después, se es acepto después del día del Shabbat, y Yahshua, cuando entre los hijos de Israel, al otro día de la Pascua, que era el Shabbat 15 del mes primero, entraron a la tierra. Ellos no dicen ahí de que eran aceptos después, porque aunque no había sacerdotes, sí lo había, porque había un tabernáculo viajando con ellos. Hubiese plantado el tabernáculo. No, se circuncidaron, se presentaron, etc. Pero yo no veo un primer día de la semana. El primer día de la semana que yo veo es recorriendo Jericó. Exacto. Recorriendo a Jericó por 7 días por causa de los panes sin levadura. Entonces hay que quitarle un día a Jericó. Hay que quitarle un día a Jericó y ponérselo donde van entonces, en vez de 7 son 6. Alguien dice que son 13 vueltas. ¡Cha! Propaganda al fin. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿en qué solemnidad que los judíos no querían tocar el tema de qué festividad se estaba celebrando? Ahora lo vamos a leer en el hebreo y ustedes van a ver en qué festividad que ellos tocaron el Shabbat, pero no advirtieron, bueno, ¿por qué tus discípulos deberían estar en el templo y están aquí en el campo? Y eso le hubiera dicho, ¿por qué ustedes están en el campo y no están en el templo? ¿Y por qué no se celebra esa festividad? Yo estaba esperando lo que cayera. Porque al final, ¿qué tú hacen aquí? Si esta es la fiesta, ¿qué ustedes hacen aquí? Pero ¿cómo dice Yeshua hebraicamente? O el que escribe este Sefer, ¿cómo lo dice? Oigan esto para que ustedes vean. El 6, el texto 1. Bien, dice en el hebreo, Vayehit Bayon Hashabat Acharei Tenufat Haomer Bayolet Basadez Kamas Betalmais, dice que te fud Meilod, dice, es decir, arrancaban espigas con sus manos para comer. Pero dice la primera frase, y fue en el día del Shabbat. Vayehit Bayon HaShabbat. Si es el segundo día, bueno, entonces, ¿qué día pasó? Si es el segundo día, bueno, ¿cuál es el Shabbat que el Señor? ¿Y cuál es el primero? Según Casiodoro, el día 8 mensual, que es el séptimo semanal de la primera semana. El segundo Shabbat del primero. ¿Del primero de qué? ¿De qué? Del primer mes. Del primer mes, el 15. Y fue en el día del Shabbat, después, dice, que se mecía la ofrenda de las gavillas. Hatenufat Haomer. La ofrenda de la gavilla presentada. Bien, hermano. Esta es la última palabra. El hebreo sí no tiene confusión alguna. Entonces, ¿fue en el Shabbat o hay que presentarse en el 16? Entonces, lo que hay que corregir, la lectura en español,
de que esa coma te está diciendo de que se terminó, pero que hay una frase que es el resultado de la que tú leíste antes del punto y la coma. ¿Para qué es el punto y la coma, Chomel? A ver, la gramática española. ¿Para qué es el punto y la coma? Para separar una frase de la otra. ¿Y la coma qué función tiene? Es como una pausa. Una pausa para seguir la continuidad del texto. Se pudiera ver si hubiese una coma. Pero el problema es que hay una coma y un punto para separar la frase de la subsiguiente. ¿Estamos de acuerdo, hermano? A ver, quiero oír la opinión de ustedes, a ver si entendieron, los hermanos de Holguín, que quizás pueden oír esto por primera vez. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por qué los fariseos o los dirigentes del pueblo acusaban a Yeshua de violar el Shabbat por causa de los discípulos y no te hablan de la festividad? Y no te hablan de la festividad. A ver, la opinión de vosotros como estudiantes de la Torá, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo entendieron? Hay 3 ecuaciones que hay que buscar acá. Está el texto del Señor, está Levítico 23, pero lo que es lo más probable que pone un sello es Yahshua en el capítulo 5, cuando al otro día comieron de la tierra espigas nuevas tostadas. Y está claro, se ve claro. Está claro. A ver, claro, ¿quién sí, no ha está entendido? claro. Rafa, de Ecuador, mi hermanito, a ver si lo entendiste. Ya, los 3 textos te apuntan Espérate. al 15. Vamos a ver. Porque hay otro... Así es, more. Comprendido. Sí. Ya, Fuerte, entendieron. fuerte, claro. Bien. Héctor de República Dominicana, mi hermano, a ver cómo tú lo ves. Se ve claramente que en una festividad ese punto chapón está muy mal ubicado. Shalom. A ver, ¿cómo lo ves, Natanael? No está aquí. La que esté Charón. Sharon, ¿cómo ves esta parte de la explicación que de pronto cae como un rayo por primera vez que se ve? ¿Cómo usted lo ve? A ver. Aquí la opinión para oír. Se quitó. Ya, otra gente. Bien, a ver, Raidel, del diezmero, ¿cómo lo aprecia? ¿Cómo lo ves? ¿Se escucha? Sí, correcto. Sí, se escucha. Perfectamente. ¿Ustedes no escuchan? Sí, o sea que A ver, Raidel. la propaganda Espérate. ha tomado esta versión y con esa canción de Calderón, yo eso lo he escuchado muchísimo en la Biblia Adventista, que el 10 la gavilla. Entonces hay un momento que saca de las festividades. Entonces pone el día 16 como si fuera el comienzo de el mismo 15 donde Yeshua entonces cita. Aparte, la gavilla es una tipología de la resurrección de Yeshua. No puede ser el 16. Lo presenta entonces el Padre. Entonces yo quiero decir que el día 16. Y entonces no se llama ahí, entonces. Eso es un error. Dale. Bien, correcto. A ver, el hermano de Holguín. A ver, Natanael, ¿cómo ves el texto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aprecias? ¿Cómo lo has captado?
para tener una idea de todo lo que han entendido para seguir. Bueno, More, me entró una llamada hasta donde pude escuchar, lo veo bien. Lo que pasa es que hay muchas personas que las cuentas las hacen, usted sabe, a partir de hoy cuentan los días, y hay otras personas que cuentan un ejemplo a partir del otro día. ¿Entiende? Como por ejemplo lo que usted estaba explicando los otros días, que tiene el sentido del mundo, referente a las personas que celebran los cumpleaños, que dicen, no, yo estoy cumpliendo 46 años. No, tú no estás cumpliendo 46 años, tú terminaste 45, empezaste a cumplir ahora los 46, empiezas a caminar en los 46. Correcto, bien. El hermano de Holguín, a ver. Melech, ¿quién es Melech? El esposo de Bébula. Mi hermano, a ver, Melech, ¿cómo usted lo ve y lo entiende? Espérate. Acá, habla por acá. More, ¿me escucha? Sí, Sí, perfectamente se se escucha, Melech. Diga usted. Porque te voy entrecortado. Sí, se escucha. Se escucha. escucha bien, se escucha. Hable. Si ustedes tienen dos teléfonos ahí en la casa, tienen que colgar uno, porque si no hace interferencia, hermano. Correcto, tienen que colgar uno. Correcto, mira, hablando de Yeshua, esta escritura que tenemos nosotros aquí, de Casiodoro de Reina, más la aclaración suya, yo estaba confundido con lo que dice la versión con lo que dice usted. Yo estoy de acuerdo con eso que usted dijo, de que usted dijo que Yeshua no violó al Shabbat cuando estaban sus discípulos recogiendo las espigas, que fue al otro día, que yo no tenía ese conocimiento, fue al otro día. Entonces, bueno, yo le doy gracias porque vale esa aclaración, yo no tenía ese conocimiento. Yo para mí que ellos sí habían violado esa parte. Pero Correcto. que mira, vemos la concordancia, Bien. se ve la concordancia que dice Yahshua que al otro día de la Pascua, que es el 15, comieron espigas. Y entonces nos está diciendo aquí en Lucas que fue el segundo Shabbat después del primero, del 15. Ahí concuerda que te está hablando del 15, que la espiga es el 15. Entonces, para juzgar el libro de Levíticos, el texto que aparentemente contradice, te está diciendo que hay que hacerlo en el día 16. El que lo Sí, lea porque la sin traducción te respetar dice- la gramática española, que En la es pobre, pero bueno, está cogiendo, pero no sirve. Ajá, en la traducción te dice al día siguiente. Al día siguiente. Ya, da a entender como que es el 16. Es como pero decir- eso es día siguiente, eso no está en el hebreo. Es como decir, por ejemplo, hay un texto que se discutió mucho en la parte del ladrón de la derecha. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hay ninguna pauta. En otra parte dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu No, reino. espérate. Bien, espérate, no. De cierto te digo hoy. Espérate. Ahora, Yeshua, ¿qué le aclara a Yeshua? Ahora, ¿qué le aclara a Yeshua? En lo que habla Yeshua, se han dividido dos comunidades sinceras y estudiosas de la Escritura, pero la tradición ha robado una parte de una de ellas. Dice Yeshua, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En otra parte dice, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay comunidades que dicen, De cierto te digo hoy. No, sin la coma. Sin la coma, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Ajá. Hoy estarás conmigo en el paraíso. exactamente. Entonces,
cuando usted ve a personas que dicen porque Yeshua bajó, según una frase de Pablo, a los espíritus encarcelados en ese mismo día y le predicó, chicos, sí, tenía que predicarle y entender que el ladrón de la cruz se moría y bajaba con él al paraíso en esos momentos. ¿Por qué tienen que ir a los antediluvianos a predicarle? Si esa gente murieron ya. Es decir, que se contradice. Si los la muertos frase. nada saben. Cuando los muertos nada saben. ¿Qué le va a hablar a los De cierto te digo, hoy, hoy, de cierto te digo el 15 Hoy, del el mes 15, primero, hoy, la festividad por la cual yo soy ofrenda presentada y Amén, ofrenda mecida amén, para amén. que la gavilla sean los 24 ancianos que resucitaron, que se mecían el mismo día, a la medianoche, se mecía en el santuario, no el día 16. Y ahí está la historia como tal, que nos ha dejado huella de malas interpretaciones, que el Señor nos está invitando y nos está dando tiempo para que podamos proyectarnos con paciencia a un estudio fiel, correcto y celoso de lo que dice el Señor. Entonces, si seguimos con Lucas, oigan esto ahora, ¿qué implica el Señor después de haberle aclarado a los fariseos que ellos no estaban violando el día del Shabbat? Dice Lucas capítulo 6, sigue diciendo, lo voy a volver a leer completo, dice el 6, aconteció en un día de Shabbat. ¿Qué Shabbat? No se sabe. ¿Qué fiesta? No se sabe. Bien, pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándola con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días del Shabbat? Pero ¿por qué no preguntaron, ¿y por qué tú estás violando esta fiesta? ¿O es que los violadores eran ellos? Porque estaban detrás de Yeshua, investigando como Sherlock Holmes y Watson, investigar a ver el detalle de lo que hacía él. Y si había una fiesta tan solemne, ¿por qué ustedes no están en la fiesta? Es decir, que los violadores eran ellos. Por dos razones. Porque no había primer día para trabajar, porque no se le aplicaba os. Era restregarle y eso era permitido en el Shabbat. Segundo, porque ustedes estaban buscando una causa para condenarme, para que el pueblo me apedreen. Sin embargo, ustedes están allá, que deberían estar allá, celebrando esta fiesta y están en el siguiéndome. Sigue diciendo Yeshua en el texto 3, que es cuando él responde. Dice aquí, respondiendo Yeshua les digo, ni nunca esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y lo que con él estaba, cómo entró en la casa de Elohim y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. ¿Qué día fue aquel evento en David? No puede ser otro día. Yeshua le está diciendo que en ese día era el Shabbat segundo del primero, cuando se presenta y se mece la gavilla. David, Cuando se cambiaban los panes. cuando se cambiaban los panes, pero que el problema es que los panes se cambiaban los séptimos días y el primer día volvían a poner los 12 panes. Pero si se cambiaban, ¿por qué les dio la oportunidad de que los panes estaban todavía ahí? Los panes estaban todavía en el Shabbat y había que quitarlo porque cada 7 días había que cambiarlo. Entró en ese mismo día. Amén. Y se le inculpa de pecado a David y a los que con él estaban. Yeshua le está diciendo que no. Ellos sabían que no. Ahora, la pregunta es, ¿qué fiesta sabía que era David como para entrar osadamente en el templo? ¿Qué festividad había? No, la fiesta o la ofrenda del Homer. La de la gavilla, El sacerdote no se lo puede que coincide prohibir. con el 15. No se lo puede prohibir. Él entró con... Porque Saúl no entraba ahí a buscar nada.
Pero estos sí que estaban en la guerra contra Shaul y Shaul contra ellos. Y venían con una causa justa. Él aprovechó la oportunidad de la asamblea o la solemnidad que se celebraba y tuvo que entrar. El sacerdote lo mandó a pasar y sacó todos los panes para darle a él. Entonces, se aprovechó de la fiesta o que cumplió la festividad con el día de Shabbat también. Por eso que en el último texto dice, y le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de Shabbat. Si es Señor aún del día de Shabbat, ¿por qué no se habla de la fiesta? Porque cuando llegue la fiesta es cuando él va a ser rey. Porque quien entró fue el rey David. ¿Y por qué si él es Señor? ¿Por qué no dijeron, bueno, David era el rey, pero tú eres un Señor? No. Era que David tampoco había tomado el trono. Tampoco. Y cuando tenía 30 años David, que se murió, entonces Shaul, entonces entronizan a David como rey. Esto le estaba diciendo Yeshua, que cuando ellos lo vean ser levantado, sería Señor hasta la resurrección. En la resurrección, por eso dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, Rey de reyes y Señor de los señores. ¿Qué era lo que yo le decía a ustedes? Que no se puede juzgar de que Yeshua haya violado la Torá. Yeshua no violó. Yeshua cumplió por nosotros que somos débiles, como hombres al fin, en el conocimiento, en el intelecto, y vamos a buscar una restauración o un rescate por el cual no lo dio ni David, no lo dio ni Yeshua, no lo dio. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿por qué? Porque el único que tiene potestad es el Hijo Eterno. Amén. Qué bueno, ¿no hablas de Shavuot? Sí. Entonces, tomando esta tesis de introducción, vamos ahora, cuando él fue levantado como gavilla de ofrenda mecida según Levíticos 23, ¿qué pasó entonces con las primicias? ¿Qué pasó con las primicias? ¿Dónde presentó las primicias? ¿A los cuántos días? ¿A los cuántos días presentó las primicias? ¿Quién él era? ¿La gavilla o las primicias? No, él era la gavilla que arrancaba el sacerdote de raíz, haciendo alusión a la resurrección, y antes de terminar el día de Shabbat, la Mesías, delante del terremoto que hubo, donde se levantaron muchos hombres de la 8ª clase o de las 24 clases que el rey David, inspirado por el Señor, había formado este tipo de clases para que tomaran el lugar que tiene Yeshua hoy en día para llevarse el levitismo, y el judaísmo se lo llevó hacia los cielos, pero según el orden de ¿quién? El orden de la Torá. Bien. 10 días después 50. Vamos a Shavuot. Vamos un momentico acá a el capítulo de los Hechos de los Sheliach. Y primeramente, voy a leerle primeramente. Sí, ¿y qué se conmemora esa fiesta? Espérate. Voy a leerle primeramente a Johanan. Bien. A Johanan. A ver si está. Vamos a buscar a Matías mejor antes de los Hechos. O a Lucas. Vamos a buscar a Lucas. A ver, ¿por qué Yeshua cita a los congregados en un lugar determinado que se iba a celebrar? Y sin embargo no era Shabbat. Que me esperen en Galilea. Correcto. Después que resucita. Se lo dice. Sí. A Aquí en Lucas. Espera, vamos a buscar a Matías. En Mateo. Mateo, que está más completo. Mateo 28. 28. Correctamente. 10. Dice en Mateo 28 el texto
10, ¿no es verdad? Sí. Mateo 28, capítulo 28, el texto 10 en adelante dice, entonces Yeshua les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me veréis. Sí, quiere decir que él ascendió de Galilea. Para que vayan de Galilea, y allí me veréis. Me verán. Bien. Dice el 16 del mismo capítulo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Bien, ¿qué está pasando aquí? Cuando uno lo compara, tú dices, bueno, va a Galilea a sentarse en el monte como él acostumbraba. No, era una solemnidad, O sea, que era la presentación de las primicias vivas en su tiempo y las que él levantó de entre los muertos. Te está hablando de los 144,000 que no ven muerte y los que murieron fieles desde Adán como gavilla de ofrenda mecida. Él lo va a hacer otra vez. Amén. Bien, dicen los hechos de los Sheliat aquí. Bien, dice así en los Hechos, capítulo 1, el texto 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Este que escribe sabe cuál era el día. Exacto. Y sabe que había una solemnidad, ¿no verdad? Bien. En que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los Sheliach que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Yeshua fue levantado el solo. El solo, ustedes están seguros, como gavilla, sin tener primicia o sin tener fruto. Si la gavilla no tiene fruto y la presenta delante de Dios y no hay la señal de que tenga fruto, entonces podríamos decir que la fiesta está coja. Pero no. Vamos a compararlo con Mateo. Mateo capítulo 27, el texto 50 en adelante, dice así, mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Ruach. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, ¿qué festividad es, hermano? Vamos a Levítico 23. Vamos a Levítico 23, porque si los muertos nada saben, tuvieron que haber recibido la virtud de resurrección por causa de Yeshua. Amén. Bien, entonces en Levítico 23 está la gavilla Yeshua y los que rezaron con él. Claro, Levítico 23 tiene razón en el contexto de que habla como tiene que hablar. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos, y en el día siguiente del día de Shabbat la mecerá. Bien, dice, y en el día siguiente del día del Shabbat. En el hebreo, que se me olvidó decirle, no está en el día siguiente del día de Shabbat. Dice, y en el día de Shabbat la mecerá. No en el día siguiente. Bayom HaShabbat, dice Hatenufat HaOmer. Bien. Entonces, ¿cumplió o no cumplió Yeshua
según Matías, de la resurrección de él como gavilla, y los frutos Y los que resucitaron. de santos eran de la tribu de Leví, que pertenecían a las 24 clases sacerdotales. Ahí no se escogió a cualquier levita, ni el que llevaba el arca, ni el que la traía, ni el que cargaba. Ahí se escogió a hombres que ministraban dentro del santuario después que el Señor le dio esta visión. Se la da a David. ¿La cumplió o no? Claro que la cumplió. Seguimos con el texto. De hecho, dice, vuelvo a leer el 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué pasaba después, chicos? Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Es promesa o otra fiesta? No la vi. Es la fiesta de Shavuot o la fiesta de la semana, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Yohanan ciertamente purificó con agua, mas vosotros seréis purificados con Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. El que conoce la Torah, ¿cuántos días faltaban? Bien. El sacerdote, cuando llegaba a la puerta del primer velo del Para ir a la santo, a la lámpara, tenía exactamente, según su tamaño y la forma de caminar, 10 pasos, como dice el Salmo 113. Enséñame a guiar mis pasos para guardar todos tus mandamientos. Salmo 113, De la puerta a la lámpara, Salmo 10 pasos. 119, el texto 133. Lo van a buscar ahí. Faltaban 10 días dentro de no muchos días. Si no es muchos días, 50. ¿desde qué punto se puede medir no muchos días? De acuerdo a la festividad que se está celebrando allí, señor. Eran 40 días. ¿Cuántos faltaban para el Shavuot? 10 días. Bien. Dice entonces aquí, a ver, shalom, shalom. Se está escuchando cortado. Dice que sí. ¿Se está oyendo entrecortado? A ver ahora, shalom, shalom. Ok, ahora se escucha bien. Ya. Una pregunta. A ver, Cuando hay cada título, hay una cita que dice oye. que será la villa para que entonces hacer Se fue. en la resurrección para que sean aceptos sería a ellos mismos con la promesa. Oye, porque no muy... En el Shabbat, donde Yeshua va a venir para entonces, después de ahí, llevando la presencia, mostrar que todo estuvo conforme a la voluntad. Y en Shabbat, cuando se ven estas lenguas resistidas como de fuego, da a entender entonces la cercanía de Yeshua en el descansamiento, en la amenorá. Es una pregunta. A ver, no entendí. Espérate. No entendí. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que la menorá tipifica a Yeshua? Como caña central. ¿Eh? ¿Me escucha? Que cuando ellos reciben, se escucha cortado, pero lo escucho. Pero ustedes me escuchan a mí. Sí. Sí, correctamente. Dime. Se escucha cortado. Dime. Ok. ¿Está bien? Sí, te Sí, escuchamos. Ok, bueno. Pregunto que si cuando fue ya cuando entonces Yeshua al lado de la menorá, 10 pasos que tenía que dar de la entrada a la menorá,
esos 10 pasos tipifica 10 días. Entonces, cuando existe el Roja Coach, también aclara que él está parado, menudar, gracias. Lo que yo entiendo, que si los 10 pasos que tiene que dar Sí. está en la menorá, que si eso tipifica eso, parece que él lo quiere comparar con Revelación cuando dice que él Sí. está caminando, porque él es jubileo. Recuerda que es a 50, Ya. que tiene que ver con Revelación, que dice que son 7 a menorá y se pasea, y hay uno que se está paseando, pero que precisamente el 50 es el jubileo, Correcto. Ya te entiendo ya. que es él, que es Yeshua. Mira, vamos un momentico Espérate. para sufragar tu respuesta y vamos a ver en el libro de Revelación en qué Kehilat existen estos pasos, donde Yeshua comienza con la lámpara. Vamos a ver aquí en la Kehilat, a ver, bien. Aquí está en la Kehilat de Esmirna. De Esmirna. El capítulo 2. Aquí en el capítulo 2, desde el texto 8, el Señor le está explicando que la causa de Esmirna es de que Yeshua al pasar, porque aquí la palabra Esmirna en griego, lo que significa Mirra. es mirra fragante, que estamos hablando del mueble del altar del incienso. Y él va a contar una historia de cuando él entra y resucita y pasa por la Torá, por la Kehilat de Éfeso, y va entonces a continuar con Esmirna, que va a suceder algo. La Kehilat de Esmirna es la que lo obliga a él a caminar 10 pasos por 10 años, lo que le sucede a Esmirna. Dice el 2.8, y escribe al ángel de la Kehilat en Esmirna. Está hablando del altar, el paso que hay desde que entra y clasifica a Éfeso dentro de la Amenorá, pero que en la parte de la Amenorá hasta Esmirna, allí le va a decir qué es lo que no tienen ellos, que debería tener una parte de Éfeso para continuar. Pero te habla de 10 pasos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Kehilat en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, al decir estuve muerto y vivió, te está contando toda la Después de la trayectoria resurrección. del santuario, desde el altar del sacrificio que estaba aquí en la tierra, que Hasta era la el menorá. monte Golgo. Bien, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ellos aplicaban después de la resurrección de Yeshua un acople perfecto de la situación en que vivían en esa Kehilat. Dice el 10, no temas en nada lo que vas a padecer, lo que vas a padecer. Es decir, se paró en 10 pasos en la menorá, clasificó a la primera Kehilat, ahora se quedó en la Amenorá para ver en una de ellas porque eran 7 candelabros. Es decir, que se paró en el segundo candelabro y cada Kehilat que usted vea, tú lo vas a ver caminando por todo el recinto de acuerdo a la característica de la Kehilat. Dice el 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 años. Por 10 años. Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Ruach dice a las Kejilat. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, el texto 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Le está hablando del tabernáculo mosaico y del santuario celestial. Le está diciendo, si tú entiendes desde que yo morí y viví y vivo por los siglos de los siglos, desde el altar del sacrificio, entiendes, y yo ascendí a los 40 días en una solemnidad, lo que a ti te hace falta nada más es que en estos 10 días en adelante no temas lo que vayas a padecer. Es decir, no se le dijo la mesa de los panes ni entrar al Santísimo. Le dijo con estas palabras, dice, al que venciere, hasta la lámpara. Así, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es el otro texto, que es el otro, el del 10. Sé fiel hasta la muerte, altar del sacrificio, y yo te daré la corona de la vida, el santísimo lugar. Porque ahí está la vida, el santísimo lugar. Que no se preocupara, es decir, que los que vivían en este tiempo de Esmirna, que estaba en Asia, estas Kejilat eran más orientales que los judíos y aplicaban correctamente de acuerdo al testimonio de Yeshua, que llegó hasta allí, que se levantó una Kejilat conforme al pacto y el Señor le está deletreando a cada Kejilat el trayecto de Moisés y del sacerdote con respecto a la resurrección de él, muerte y resurrección, cómo iría de ahí en adelante hasta la amenorá y para que mirara que iba a padecer. Es decir, que las oraciones en el altar del incienso iban a ser aceptas delante de él. Ese es el misterio. A ver si fue lo que yo entendí. Bueno, se está muy entrecortado, pero yo puedo, según voy tomando algunas pequeñas palabras, puedo escuchar que el mensaje de los 10 días está sincronizado con el calendario, ¿no? Correcto. Y que entonces, cuando sea de la muerte, entonces él tendría que cumplir con lo que se llaman el Olacim, y entonces ascender en un grado que yo creo que es lo que más se parece a la transparencia o la pasta esmeralda. Eso que voy viendo, ¿no? No lo entiendo. Sí, correcto. De todas maneras estamos grabándolo todo acá para enviárselo lo más rápido posible. En cada Kejilat, Muchas gracias. sí, en cada Kejilat, en el libro te está diciendo aún los años. Te está diciendo el tiempo que iba a transcurrir hasta la segunda venida de Yeshua, pero está muy guardado. Y en las amonestaciones de las Kejilat vas a encontrar el derecho que le pertenece a ellos, de como dice el libro de los Hebreos, que los que han entrado velo adentro han tirado un ancla donde el Señor intercede por ellos. Baruch Hashem. Ya. Bien, entonces, en los hechos, como íbamos hablando, de los Sheliah, llegó el momento de los 10 días que faltaban para la fiesta de Shavuot. Bien, en el capítulo 2 de Lucas, de Hechos, de los Sheliah, dice así: cuando llegó el día, lo voy a leer tal como está aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Es decir, en la fiesta de Shavuot no había más nadie que pudiera estar allí, sino los fieles nada más. Estaban unánimes, todos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Claro, la liturgia católica pone una candelita encima de la cabeza. No, todo esto es pura idolatría. La lengua de fuego, simplemente que aprendieron, que nunca habían estudiado idioma en ninguna escuela, malamente estudiaron el idioma hebreo y no eran muy clásicos en este idioma, pero se le dieron lenguas repartidas que se podía hablar perfectamente. Ellos empezaban a hablar y el público, según las características de las naciones, oían perfectamente. Ajá, Pedro hablaba y según dice, la nación, entonces lo traducía. Dice el texto, el capítulo 2:4, y fueron todos llenos de Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piedosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, ¿sabes? Que ahí lo aclara. Exactamente. Si tú le das parte arriba te quedas así botado, pero después te aclara que es que se entendieron. Correcto. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, empezaron a hablar en y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Es decir, que las características eran 10 naciones. Sí, pero estaban 10 después naciones, cretenses y árabes, en las cuales allí, por medio, como dice el texto 7, el texto 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El sufragio de 11, porque habían 11, faltaba uno, parece que predeterminó totalmente la idea de los que estaban allí preparados para oír, que es cuando uno lee Pedro el texto 14, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera iba a salir el sol. del día. Entonces, ¿qué día era ese? Si era la hora tercera del día. Cuando el Señor le dio, era un día que posiblemente se acercaba al Shabbat. Era el día 14, cuando Yeshua lo levantaron a la tercera hora. Mi hermano, esto tiene un sincronismo. Bueno, si esa es la palabra que se puede poner, que me disculpe el Señor. Esto es una Torah que va engranada de tal manera que cuando usted conoce todos los mandamientos, todo el libro está abierto como un libro no sellado. Y se cumplió la fiesta de Shavuot. Ahora, fíjate, Yeshua cumplió la Pascua en el sistema anual y en días también. Se cumplió la solemnidad de la presentación de los primogénitos. Se cumplió el Shavuot. Ahora, lo que hay es que ver que en la tercera santa convocación, que es el sonar de las trompetas, qué tiempo transcurre desde que Yeshua entra en el lugar santo hasta el santísimo lugar que lo predice Daniel. Lo dejo con esto para que otro día
se pueda aclarar. ¿Alguien no ha entendido esta parte? Hablamos de la solemnidad del Tenufat HaOmer, la gavilla, para que ustedes vean que Yeshua lo cumplió todo. Y cuando llegó los hechos de los Sheliat, ellos comprendieron en esos 10 días la unidad perfecta de la Torá con la persona de su maestro. Lo vieron todo, lo desearon como nunca lo habían deseado, pero ya estaba retirado. Es decir, que tenían que ellos pelear ahora la buena batalla que Yeshua venció por ellos. ¿Hay alguien que no haya entendido esta parte? ¿Lo entendieron perfectamente? Sí. Eso es nuevo. Yo voy a esperar el estudio Bien, para Hay que esperar. verlo de nuevo. bien, bien. Entiendo muy entrecortado. Claro, aquí está el estudio copiado perfectamente y nos despedimos entonces y nos reencontraremos después. Baruch Hashem para todos los hermanos que se han conectado y aquellos que van a oír. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ahora tengo que ver cómo subir Pero esto. ¿por qué no admite ponerle el archivo? Shalom, Shalom, shalom. shalom.